Amigos, buenas noches, un gran gusto saludarles, darles la bienvenida a este programa que quiero comenzar con el saludo, la celebración por la palabra entregada durante todo su tiempo por Eduardo Galeano. A su memoria, en agradecimiento por esa palabra y en celebración por tanta belleza como nos dio, mi abrazo. Esta noche, en nuestro programa, en el segundo bloque, Óscar Terzagui, candidato a la Intendencia de Río Negro por el Frente Amplio, y Pablo Del Grosso, candidato a la Intendencia de Río Negro por el Partido Nacional, en debate. Y en el primer bloque, y justamente me señalaba Sergio Pelle que Mariana Pomies, directora de Cifra, celebraba que hubiera debate. Mariana Pomies, directora de Cifra. Debate entonces en el segundo bloque y ya al comienzo. ¿Estás bien, Mariana? Muy bien, gracias. Buenas noches. En estos minutos que tenemos para compartir contigo, dos espacios: Montevideo, el interior y concretamente Río Negro. Montevideo en estas departamentales. Bien, bueno, Montevideo no viene dando sorpresas, viene tal cual se esperaba, con una victoria cómoda del Frente Amplio. Y tal vez lo que algunos dudaban, nosotros vemos con también dentro del Frente Amplio, una victoria bastante cómoda de Daniel Martínez hoy. No quiero desmerecer las 3 semanas que quedan de campaña, porque además están todos trabajando fuerte y es más, estas son las semanas más fuertes. Uno ve cómo en los últimos días se ha intensificado la aparición pública de los candidatos, la presencia de spots publicitarios en todos lados, pero hoy vemos un Daniel Martínez fuerte en el Frente Amplio que le saca una ventaja importante a la segunda candidata, que es Lucía Topolansky. Y después, dentro de la concertación, una cosa interesante es que están más parejos que lo que se veía hace unos meses. Los dos no son los principales porque los 3 son por igual, pero sí, Garcés y Noy se van acercando y bueno, también esas campañas están en movimiento y es difícil predecir qué va a pasar. En ese sentido, en el caso de Montevideo, ¿por qué la preferencia por Martínez? ¿Por qué la preferencia por Topolansky? Bien. Hay una cosa interesante, yo empezaría un punto anterior. ¿El Frente está votando mejor o votaría mejor de lo que votó en octubre en Montevideo? ¿Sí? Unos puntos por arriba. En octubre estuvo en 50 y poco, ahora probablemente esté más cerca de 60. Eso es una cosa interesante para el Frente Amplio, creo que a posteriori analizar, ¿no? Yo creo que tiene que ver con varios factores. En primer lugar, las candidaturas múltiples ayudan. ¿Sí? El Frente había tenido problemas para resolver esto en la campaña pasada. Y los perfiles bien distintos de los candidatos, de los 3, porque los 3 tienen su grupo, creo que ayudan al Frente a mejorar esa votación que había tenido en octubre, que había sido buena. En segundo lugar, los candidatos son buenos, tienen perfiles bien definidos, son con discursos articulados, que llegan a la población, y eso también contribuye a que el Frente tenga esta buena votación. Son candidatos diferentes, con perfiles diferentes, uno mucho más ejecutivo, como es Daniel Martínez, con bastante más joven que Topolansky. Son todas cosas que suman y que van generando adhesiones fuertes. Lucía Topolansky es una mujer con una popularidad importante, sobre todo en los sectores más populares, valga la redundancia, y bueno, y tiene su capital, además tiene un sector fuerte como es el MPP, que en Montevideo había votado muy bien en octubre, que está trabajando con ella intensamente. Entonces, bueno, todo eso explica una fortaleza de los dos candidatos, pero una preferencia por Daniel Martínez bastante marcada hasta ahora. La venimos viendo desde el principio de año. Y ahora se ratifica eso. En el posicionamiento del diario El País de hoy se marca, o del lunes, se marca como el voto de aquellos que no son frente amplistas, sino eventualmente blancos, pero que no ven en la concertación, el partido triunfante, la inclinación hacia Daniel Martínez, porque precisamente no representa lo que representa Topolansky. Sí, es cierto. En eso el Frente ha tenido perfiles
que cubren un espectro más amplio que lo que cubría incluso Ana Olivera, ¿no? O sea, Topolansky puede tener un perfil un poco más atractivo para sectores más radicales y los sectores más medios, y por eso puede explicarse que votantes blancos y colorados se identifiquen con el perfil o el discurso más de Daniel Martínez, que está más en el centro izquierda. Entonces es lógico que votantes de los partidos tradicionales o fundacionales que no se sienten llamados por esos candidatos elijan a otro que tenga un discurso un poco más cercano al discurso de ellos, y a la vez, bueno, tiene atributos, lo que hablamos hoy, un hombre más joven, un hombre más activo, dinámico, que presenta un perfil diferente. Es por eso que puede llegar a traer votos. Es cierto que la Concertación no ha generado, como esperaban, candidatos fuertes que realmente le disputaran. Esa era la idea primaria de generar la Concertación, que le disputaran al frente un poquito más de lo que está pasando hoy. Tú decías un hombre más joven, un hombre más fuerte. Quito esto, un hombre frente a una candidata mujer. No sé, ¿no? Tenemos una intendenta mujer, o sea, bueno, yo creo a que... la cual le va mal. Sí, pero no creo que por ser mujer. No sé, quiero creer que no. Ella ha señalado que esto es un factor complejo, lo ha reconocido Ana Olivera, sí, ¿no? Un factor complejo. Y por otra parte, si uno mira la fórmula presidencial, finalmente, fíjate vos, Argentina, una mujer, Chile, una mujer, Brasil, una mujer. Acá, todavía no. Astori lo ha dicho, una vergüenza. Ya nos va a llegar. Todo llega al Uruguay. Bueno, pero no, demora, tarda. A ver, creo que en este caso pesa más los atributos más ejecutivos que lo masculino, femenino, porque tampoco Lucía Topolansky es el prototipo de perfil femenino. Sí, o feminista. Entonces, incluso, ¿no? Feminista, nada. Ella también es muy ejecutiva a su manera y es una mujer que se preocupa por cosas bien concretas. En este caso yo no lo veo tanto así como que es hombre y eso le juega a favor. Tal vez porque la gente puede decir, bueno, con una mujer no nos fue bien, no tanto por lo femenino, sino por la referencia, ¿no? Pero no porque bueno, cambiemos a ver si un hombre... Lo que pasa es que la intendencia, y en el caso de Montevideo, es una cosa muy compleja, y ahí se juegan un montón de atributos que pueden ser más vinculados a lo masculino que a lo femenino. De hecho, la gente reclama un poco de mano dura para algunas cosas que pueden ser más atribuidas a lo masculino que a lo femenino. Y de capacidad de gestión eventualmente. Ahora, es decir, porque Martínez lo ha basado en la gestión, Topolansky en el liderazgo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con el interior? Bueno, el interior son 18 realidades muy diferentes, donde en algunas está claro, hay varias encuestas que muestran cierta claridad, y en otras está más disputado. De hecho, hoy van a tener acá uno de los departamentos donde está más disputado el triunfo o del Frente o del Partido Nacional. Pero los departamentos más cercanos, uno ve, por ejemplo, Canelones, las cosas están bastante definidas, Maldonado está un poquito más peleado. El tema es si el Frente logra retener la cantidad, no ya las mismas intendencias, porque algunas se sabe que va a perder, pero si perdiendo una logra ganar otra y mantener esa cantidad, para el Frente es importante. No es menor el mantener esa cantidad de intendencias. En el caso de Río Negro concretamente, ¿qué factores, si lo tienen estudiado, podrían explicar esta situación prácticamente de empate? Bueno, no lo tenemos estudiado, es uno de los departamentos menos que menos hemos frecuentado, pero se parecen a un perfil, tiene que ver con los niveles de aprobación de la gestión anterior, no son de los más fuertes. Uno ve, por ejemplo, en departamentos como Tacuarembó o La Valleja, donde la aprobación, ahí hay una mujer fuerte, uno dice, bueno, puede llegar a repetirse, ¿no? En este caso no es tan claro eso y yo creo que influye. Es un departamento bastante, además, Río Negro ha tenido cosas importantes en los últimos años, y entonces creo que eso también influye en ese perfil más moderno de una disputa. Mariana, ¿les pesó a ustedes el tema de, me refiero a las encuestadoras, las encuestas, ¿les pesó el tema de la nacional? Bueno, siempre lo que uno hace marca un poco lo que viene después, ¿sí? Pero nosotros, dentro del trabajo que habíamos hecho, estábamos muy tranquilos, siempre decir, bueno, esta vez tenemos que esforzarnos mucho más para estar mejor
o estar, no quiero decir más acertados porque esto no es como tirar y a ver si sale, ¿no? Pero bueno, y venimos trabajando duro. Lo que pasa que es mucho más difícil porque son 19 departamentos con realidades bien distintas, entonces uno termina trabajando más en algunos y conociéndolos más a fondo, porque es muy difícil estar en todos y como dicen, invocarle en todos más todavía. Gracias por haber estado. Por favor. En algunos instantes, con Óscar Terzaghi y Pablo del Grosso, el debate. Río Negro cuenta con 54.764 habitantes según censo del 2011, 309 kilómetros de Montevideo, 270 de Buenos Aires, principal mercado emisor de turistas. Y disputan su gobierno, su intendencia, Pablo del Grosso, candidato por el Partido Nacional, respaldado por Alianza Nacional y listas del sector de Luis Lacalle Pou. Nacido en Fraiventos el 15 de enero del 72, escribano, casado, 2 hijos. Continúa. Divorciado en realidad. ¿Vio? Yo les pregunté antes de salir al aire, me corrigen los datos en cuanto a número de habitantes, pero no pregunté en cuanto al estado civil. Divorciado. Bueno. 2 hijos, ¿está bien? 2 hijos, Franco y Pilar. Eso es para toda la vida. En cuanto a Óscar Terzaghi, lo que no esté correcto será corregido. Candidato a la Intendencia de Río Negro por el Frente Amplio, acompañando su candidatura a la vertiente, el Partido Comunista, el MVP, el Partido Socialista, más la lista 3311 de Constanza Moreira. Nació en el 53 en Paysandú. Sí. 61 años, ingeniero agrónomo, casado. Sí. 3 hijos. 3 hijos. No digo más entonces, quedamos aquí. Está correcto. Agradezco a ambos que aceptaran estar esta noche aquí en este programa debatiendo, y recién lo decíamos con Mariana Pomies, se vinieron desde el departamento, el programa como siempre en vivo para todos ustedes. ¿Cómo construyó? Porque prácticamente hay un empate. ¿Cómo construyó esta chance de empate el Frente Amplio, Terzaghi? Bueno, fundamentalmente con lo que ha sido el proceso nuestro de actuación política en lo departamental, haciendo una oposición responsable, con capacidad de propuesta y generando credibilidad. Yo creo que ahí está la clave del asunto. Hay mucha credibilidad en nuestra fuerza política, hay mucha credibilidad que ha generado el gobierno nacional, respaldado por la ciudadanía por 3ª vez consecutiva, y yo creo que eso es un crédito muy grande que tiene el Frente Amplio, que se une a lo que nosotros en lo personal hemos ido generando desde nuestra actuación como presidente de la mesa política departamental, y fundamentalmente habiendo conformado un equipo de compañeros que hoy está pronto para asumir la responsabilidad de conducir la intendencia. Terzaghi, tú fuiste candidato a la Intendencia de Río Negro en el 2000, 2005 y 2010. Correcto. Es la primera vez para Pablo del Grosso, sí, de esta candidatura, y la primera pregunta es ¿por qué no hay concertación en el departamento? No se ha dado en Río Negro, como creo que no se ha dado en la mayoría de los departamentos del interior. Fue un hecho que se generó aquí en Montevideo, que tiene una realidad distinta al interior, y donde la gente, nosotros decimos, conceptúa claramente como 2 instancias diferentes, lo que es la elección nacional con la elección departamental. Yo siempre digo que la elección nacional lleva implícito mucho más lo ideológico. La elección departamental se visualiza más como el elegir al vecino en quien confiamos que nos va a representar, que va a tener la cercanía, la sensibilidad y aparte la capacidad para liderar la conducción, la orientación y la transformación del departamento. Según Factum, en Río Negro
el Frente Amplio, el Partido Nacional tienen 39%, Partido Colorado un 7%, margen de indecisos que define la elección. La situación financiera de la Intendencia de Río Negro. Bueno, la situación financiera de la Intendencia realmente no es buena. Nosotros concurrimos a un informe que el 9 de marzo nos hizo el actual intendente a todos los que estaban, porque somos candidatos, estaba Pablo por supuesto, y yo me quedo con la reflexión que antes del informe de sus asesores hace el propio intendente actual de Río Negro, el ingeniero Galo, con mucha sinceridad y con mucha honestidad de su parte, cuando dice, bueno, alguno de ustedes va a ser intendente, quiero decirles que la primera medida que tienen que tomar es pedir a la Junta Departamental la anuencia para sacar un crédito. De esa manera pueden funcionar la segunda mitad del año. Esto es soña como en el hogar, una familia con sus ingresos le dé para vivir 15 días y a los 15 días tenga que sacar un crédito para terminar el mes. Esa es la situación financiera de la Intendencia, con un pasivo acumulado muy grande, pero con un pasivo financiero que realmente nos preocupa. ¿Pablo del Grosso? Bueno, acá tenemos la primera discrepancia con Terzaghi. Acá primero hay que recordar cómo se asumió la Intendencia en 2005, en donde de cada 4 pesos que ingresaban, 3 se estaban debiendo. No se pagaban los sueldos, se pagaban cada 2 meses en cuotas, las horas extras se pagaban con días libres, los indisponibles no se vertían, por lo tanto no podían sacar crédito. La Intendencia estaba calificada con grado 5 en el Banco de República, no se podía tampoco sacar ningún crédito. Hoy se está al día en los salarios, en los aportes, en los consumos corrientes, en los convenios de deudas anteriores al 2005. Se tiene el grado 1 de calificación del Banco República. Se redujo el pasivo, el que pasó de 170 a 150 millones, pero no es esa solo la diferencia de reducción, porque si tomamos moneda real, digamos, es decir, con valor real de compra, se redujo en un 52% el pasivo que la Intendencia tenía. Hoy se entrega una Intendencia totalmente ordenada y en marcha, porque se pasó además de un porcentaje de inversión que era el 11% del total de los ingresos, es decir, de cada 100 pesos, 11 iban a inversiones, a hoy 34-36% de inversión. Por lo tanto, está a plena marcha. Ahora, esto indicaría que sería natural que del Grosso quisiera ser intendente, porque la tarea sería sencilla. No sería natural que Terzaghi quisiera hacerlo con el panorama planteado. No, la verdad que yo quiero hacerlo. Ahora, Pablo va a tener el mismo problema que yo, porque no contestó lo que yo acabo de decir, que fue lo que dijo el intendente actual. Para funcionar la Intendencia, ese es el grado de administrativo, la situación administrativa de la Intendencia, tiene que recurrir inmediatamente el que asuma a un crédito bancario. Crédito bancario, además que la Junta Departamental le votó a la FLU al inicio de su gestión en el 2005 por $2 millones y después se lo renovó por $2 millones más, cifra que se debe actualmente. Entonces, Sonia, ¿cómo funcionás tú si necesitas necesariamente el apoyo de un crédito bancario para poder seguir funcionando? Ahí tenés un pasivo financiero estructural que si no lo abatís no podés seguir funcionando. ¿Se puede abatir? Sí, se puede abatir, claro. ¿Se puede abatir? ¿Existe o no existe? Acá está el primer matiz. Esto fue una opción, no en el 2005, en donde se ingresó y no había nada en caja, pero después sí fue una opción financiera, como Oscar lo dice, porque la Intendencia recauda en el primer semestre más del 70% del total de los ingresos. En el segundo semestre recauda la otra parte. Los proyectos nacionales, es decir, las obras, Fondo de Desarrollo en el Interior, PDGS, Programa de Gestión Subnacional, implican que la Intendencia tiene que ejecutar la obra, después que se certifica, a los 75 días viene el dinero. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener? Un colchón financiero. ¿Cuál fue la opción de esta administración? Fue decir, bueno, yo utilizo el 100% de los recursos con los que cuento, y el colchón financiero lo hago con un crédito financiero que no se está debiendo, que faltan 20 millones que ya se cancelan ahora. Es decir, a 3 meses de hacer el cambio de mando ya está cancelado la línea de crédito, que no es lo mismo que tener un crédito. No es que te den 4 millones, tenés una línea de crédito que vas tomando 500.000, después lo cancelás, sacás 700, entregás 300, ahora al 30 de junio tiene que estar cancelado, se va a cancelar ahora en abril. A propósito de las elecciones departamentales que me parecen particularmente valiosas e interesantes, no encuentro para nada aburrido este periodo, todo lo contrario. Ustedes lo decían, gobierno de cercanía, ¿verdad? Bueno, los están viendo en su departamento, no solamente, pero en su departamento. Esto que acaban de decir,
¿Qué significa para la gente, Terzay? Bueno, para pasar al segundo punto, sí. Lo que pasa es que este sistema de funcionamiento, que lo reafirma Pablo, o sea, hay que recurrir a un crédito bancario para funcionar, si no, no se puede funcionar. Y si eso era posible o era necesario en el 2002, por eso en el 2005, perdón, por eso el Frente le votó en la Junta el acceso a un crédito de $2 millones en aquel momento al intendente de AFLU, luego no se tendría que haber incrementado. No se tendría que haber incrementado. Hoy estamos en $4 millones. El pasivo financiero va a ser de $95 millones, según dijo el intendente actual. Entonces, esto genera un problema de funcionamiento muy fuerte, porque tenemos una dependencia total de un crédito para funcionar. Es como, te reitero, es tan simple como eso. Una familia que funciona 15 días, los 15 días necesita un crédito. ¿Cómo lo batirían? ¿Cómo lo batirías? Y mejorando la gestión. Mejorando la gestión. Después de 10 años de bonanza, la Intendencia Departamental de Río Negro tiene una morosidad en el entorno, en contribución inmobiliaria urbana, en el torno del 40%. No hubo gestión desde el punto de vista tributario. Por ejemplo, bueno, abatiendo gastos absolutamente innecesarios. Absolutamente innecesario. En un solo rubro, que es el rubro de retribuciones no personales, entre el 2012 y el 2005 se incrementó el gasto en 50 millones de pesos. Y esos son retribuciones no personales, esos son gastos que se pagan por fuera del funcionariado municipal, en asesorías técnicas, en servicios de gastronomía, en servicios mecánicos. ¿Se abatiría? Sin duda, sin ninguna duda. Cambiando la gestión. Yo, primero, mencionó Oscar 95 millones de dólares, de pesos, en pesos. Esto es una opción. Si yo tengo para elegir utilizar el 100% de los recursos para hacer obras, o dejar guardado 4 millones para que me haga de colchón financiero, voy a tomar el crédito igual que se toma ahora. Eso como primera cosa. Que tenemos medidas nosotros para mejorar la recaudación de los ingresos departamentales, las tenemos. La prefacturación, el fortalecimiento de la unidad de recuperación de activos, la oficina de notificaciones que impide la prescripción de las deudas, agilizar lo que el presupuesto municipal prevé en cuanto al tratamiento de los casos particulares que no pueden pagar, propuestas de pago y planes de refinanciación para quienes no pagan, para que ingresen al circuito de pago y beneficios para los buenos pagadores. Pero es parte de la gestión, por eso es una opción de gestión. Yo lo que siempre les digo cuando nos critican esto es, si hubiéramos dejado 4 millones de dólares guardados en el banco para hacer de colchón, hoy Oscar me estaría criticando y nos estaría diciendo, ¿por qué en vez de hacer esto, no hiciste una plaza, no arreglaste tal cosa, en vez de tener la plata guardada? ¿Qué pasa con la forma de ingreso a la Intendencia? ¿Qué pasa con la plantilla? ¿Qué pasa con los recursos? ¿Qué pasa con algo a lo cual tú aludiste en otro plano, los cargos de confianza? Bueno, antes que nada le voy a decir, me permitís una cosita nada más de lo que dice Pablo. Todas esas cosas que son medidas que hay que tomar por lo que yo digo, la mayoría tienden a renovar la oficina de recaudación de tributos, hacerla funcionar, no a renovarla, hacerla funcionar. Bueno, Pablo representa la continuidad de 10 años del Partido Nacional en el gobierno departamental de Río Negro. Yo me pregunto por qué todas esas cosas no se hicieron ahora. ¿Por qué no se hicieron? Y son gestiones, es decir, yo he estado, es como gestiona cada uno, siempre todo es perfectible. Yo digo que soy la continuidad, Oscar expresó bien el término ahora, y soy el cambio también, el cambio en la gestión. Es decir, continuidad en el rumbo y cambio en la gestión a partir de la renovación del equipo, a partir de esto, de lo programático, de una fuerte planificación, de un periódico control. Y bueno, esos son formas de gestión. Yo tengo 6 puntearles y el número de minutos que les dije. Si ustedes quieren continuar debatiendo sobre este punto, no tengo ningún inconveniente. ¿Alguna otra precisión, Terzay? No, el único cambio de gestión posible es votar al Frente Amplio. La gestión que hace el Partido Nacional, Pablo se define con gran honestidad, continuidad de una gestión que ha fracasado. Entonces, también dijo cambio, ¿no? Bueno, yo admito, por supuesto, la sinceridad en pensar que se puede cambiar, pero hace unos segundos atrás había reafirmado que lo que se hizo funcionando de la manera que se funcionó estaba bien y él lo hubiera hecho de la misma manera. Entonces, es difícil pensar que se pueda cambiar, pero además es legítimo, yo le reconozco, sí, él está convencido de que este modelo es bueno,
pero tiene que seguir adelante. Yo estoy convencido que hay que cambiarlo radicalmente. A ustedes los están viendo aquellos que los van a votar, otros también, pero aquellos que los van a votar y que ustedes van a gobernar, uno de los dos va a gobernar. Pablo. Y bueno, si para Óscar el hecho de que haya en el departamento más de 80 empresas nuevas que se instalaron y se quedaron, el hecho de que se haya generado uno de los departamentos con mayor gasto público social, no dicho por Río Negro, sino dicho por el Congreso de Intendentes, con OPP, con Ministerio de Economía. Gasto social en qué? En las ambulancias para el interior, en las policlínicas, en los sillones odontológicos, en el transporte escolares, en las becas para los estudiantes, en los hogares estudiantiles. O sea, si eso para Óscar es un fracaso, apostar aparte al desarrollo del departamento en negocios como lo que tiene que ver con Bopicuán, donde se adquirió un polo logístico que hoy es un centro justamente para el desarrollo industrial. Si eso se considera que es fracaso de una gestión, bueno, para nosotros es una gestión exitosa que, por eso hablamos de continuidad, merece ajuste como toda gestión, pero con el mantener el rumbo claro, el trabajo que se ha hecho en discapacidad como nunca, es decir, acercando el centro de Teletón, el trabajo que se ha hecho y aparte trabajando con centros de quinoterapia. Hoy en la Junta Departamental se estaba votando el comodato para un centro de quinoterapia maravilloso que se hizo en un lugar con una identidad y una historia impresionante en San Javier. Eso para mí no es fracaso de una gestión. No, sin duda lo que sí es cierto es que hubo una inversión importante allá por el 2007, nos estamos refiriendo a la mayor inversión en la historia de Río Negro, 1.500 millones de dólares de la empresa Bonia, hoy UPM, y eso trajo un movimiento colateral que llamó a la instalación de muchas empresas. El gobierno departamental tiene poco que ver en esto, en realidad es el desarrollo que provoca unas bondades extraordinarias como las que tiene nuestro departamento desde el punto de vista de la fertilidad de sus tierras, de todo lo que se puede hacer en materia de turismo y lo que vamos a hacer ahora, Sonia, y en eso Pablo va a estar de acuerdo conmigo, cuando se declare Patrimonio Histórico de la Humanidad el Lievi-Anglo, ¿no? El complejo Lievi-Anglo, ¿no? Que eso va a ser fantástico para el departamento. Entonces, todo eso significa de alguna manera el desarrollo que ha tenido el departamento. Sin embargo, tenemos todavía un índice de desocupación muy grande, tenemos todavía los peores sueldos municipales del total del país. 80% de los municipales ganan menos de 14.000 pesos y hay 300 y pico de municipales que ganan menos de un salario mínimo nacional. ¿Ah? Entonces, esa es la situación de una intendencia donde no tenés un trabajador, obviamente estimulado por estas razones que te digo, y que la gestión se debilita, como se ha debilitado de todas maneras. Yo si me pongo a hablar del aporte en lo social que ha hecho el gobierno nacional, no terminamos más con la intervención del MIDE, con todo lo que ha sido trabajo por Uruguay, lo que ha sido la descentralización del Ministerio de Cultura. Volvemos a Río Negro. Ahora, en este caso, yo les preguntaba previamente, en cuanto al ingreso, recién decía Tersay, pocos funcionarios y pocos y mal pagos o muchos y mal pagos. No sé cuál era, yo creo que hoy hay 1.000, no sé si Pablo tiene la cifra exacta, pero debe andar en 1.800 funcionarios. 1.600. Pocos, muchos, mal pagos. 1.670. Bueno, primero, una cosa. Óscar habla de patrimonio, lo hicimos nosotros, la presentación para el patrimonio la hizo esta gestión que él dice que fracasó. ¿Haciendo qué? Tomando lo que se había iniciado en periodos anteriores, haciéndolo una política de Estado departamental. No mencioné lo que se hizo en vivienda. Se compraron más de 450.000 metros cuadrados de tierra y es Río Negro, por esa razón, uno de los departamentos o el departamento con mayor cantidad de viviendas construidas en relación a la población. Entonces, por eso vuelvo a lo mismo y lo que yo le llamo la descentralización real, que es llevar las obras a todo el departamento. Vos vas a Sarandí de Navarro, que está en la punta noreste del departamento, y tenés todas las calles bituminizadas, tenés canchas multiuso, tenés el salón comunal hecho nuevo, tenés salas velatorias, tenés, obras hechas con la misma calidad de la que se hace en la capital o en Yun, que son las dos localidades más importantes. En cuanto al personal, ahí tenemos diferencias abismales.
El Frente Amplio nos ha criticado durante 10 años en forma sistemática y permanente de que la Intendencia está excedida de personal. Nunca nos ha dicho qué quieren hacer con el personal. Es más, a fines de enero, en una audición de la mesa política del Frente Amplio que Óscar preside, volvieron a decir que la Intendencia tiene exceso de personal, que los salarios son bajos, que una cosa está vinculada con la otra y que la fuerza política Frente Amplio debería resolver qué iba a hacer con ese tema. Bueno, nosotros decimos, ese tema lo tenemos resuelto. ¿Por qué? ¿Por qué se tomó personal? Porque la inversión pasó del 11 al 35%, es decir, se multiplicó por más de 3. En un presupuesto que se multiplicó también por 3, pasó de 250 a casi 800 millones. Pero además de eso, ¿qué fue lo que hizo esta gestión? Que Óscar dice que fracasó. Tomó un problema real que él manifiesta, que es la desocupación, y dijo, bueno, yo voy a hacer toda la obra y voy a prestar los servicios municipales con funcionarios municipales, no tercerizándolo. ¿Qué implica eso? Implica que los 25 o 27 millones de pesos de salarios que se pagan en forma mensual quedan en el departamento porque el funcionario municipal vive. Cuando vos contratás la empresa te trae su gente, que lo único que hace es gastar un alquiler y en lo mínimo indispensable para comer. Pero además de eso queda los insumos, porque la Intendencia compra en el departamento. Las empresas contratadas compran en quienes son sus proveedores, que normalmente no son del departamento. Bueno, lo decía Pablo. Deben ser diferencias abismales si realmente lo son, sí. No, lo decía Pablo, es decir, son trabajadores muy mal remunerados. Nosotros eso nos preocupa y esa es la preocupación central que tenemos nosotros. Por eso nosotros proponemos... ¿Demasiados? Empecemos por el número. 1.600 trabajadores. El primer director de Hacienda del periodo de AFLU dijo en su momento, yo tengo el acta en la Junta del 14/9 del 2005, dijo, yo pienso que los grandes problemas que tienen los gobiernos departamentales es en general es la gran cantidad de gente que tiene. Acá entre changadores y mensuales hay aproximadamente 1.200, 1.300, 2005. Lo decía el director de Hacienda, primer director de Hacienda del doctor Laflú. Ahora se va a dar, dice, y se está dando, y se va a dar, todos esperamos eso, en esta zona, una gran demanda de mano de obra. Puede ser la oportunidad que mucha gente, muchos funcionarios municipales, por mejores remuneraciones, opten por ir a trabajar a otro lado. Esa sería una de las grandes posibilidades que da la coyuntura. Antes de iniciarse las obras de Bondia, que demandaron en su construcción, en su pico máximo, unos 4.000 trabajadores. Era la oportunidad a la que aludía el director de Hacienda, primer director de Hacienda de la administración de AFLU. Entonces, ahí ya se veía el problema, se tuvo esa oportunidad, no se actuó en consecuencia, y hoy tenemos en el entorno, como dice Pablo, 1.800, 1.600. Ahora, Tersay, Pablo decía recién que la mesa política había señalado que sabían qué hacer con los funcionarios aparentemente demasiado numerosos. ¿Qué harían? Nosotros lo que vamos a hacer es estudiar minuciosamente los cargos de confianza y las asesorías técnicas que tienen, donde se va muchísima plata esta intendencia, esta administración. Después vamos a transformar la cantidad de trabajadores muy mal remunerados, Sonia, ya se lo dijimos en las reuniones que tuvimos con ADEON, nos comprometemos a llevar a un salario mínimo nacional, mirá lo que te estoy diciendo, los 340 trabajadores que hoy están por debajo de eso, en el entorno de los 7.700 pesos en promedio, 300 y pico de trabajadores. Nosotros nos comprometemos a llevar un salario mínimo nacional e ir mejorando, ajustando los salarios por la inflación pasada e ir en función de las posibilidades, porque esto hay que ser concreto, mejorando o recuperando salario real para salir de los bajísimos salarios que hoy tiene el trabajador. Tersay, una pregunta para que vaya después también a del grosso. ¿Son 1.800 trabajadores? No, 1.670. Bueno, 1.700. 1.700. Y bueno, 1.650. Bueno, de los cuales 300 están mal remunerados o un poco más. No, 300 ganan menos de salario mínimo, de un salario mínimo nacional, 300 y pico. Estamos hablando de un tema de dudosa legalidad, pero lo que nadie puede dudar. ¿Con respecto a esto? Bueno, con respecto a esto, lo que yo digo es, nosotros hicimos una opción y hemos dicho claramente, si tenemos que tener 1 a 10
o 4 a 2,5, vamos a tener 4 a 2,5, porque a ese de 2,5 que Oscar dice que no le sirve el ingreso, es la gotera que tiene, es los aportes que tiene, es el acceso a la vivienda que tiene, es los útiles escolares, es decir, no es solamente el ingreso. ¿Que nosotros aspiramos a mejorarlo? Sí, también. Ahora, somos más cautelosos, como es también más cauteloso el otro candidato del Frente, porque ellos dicen tener un programa único. Ahora, hoy el otro candidato del Frente, hoy, en un debate en Fray Bentos, dijo que él no promete aumentarle el salario a nadie, por lo tanto, ni siquiera en eso se ha puesto de acuerdo. Pero aparte Oscar dice, vamos a bajar, una cosa que les encanta hablar, los cargos de desconfianza y las asesorías. ¿Vos sabés cuántos cargos de confianza hay? Presupuestados hay 33. Llenos de esos 33 hay 23, de los cuales 14 son cargos de confianza y 9 son funciones de confianza. Rendición 2013. ¿Sabes cuántos asesores hay? 25, de los cuales, ¿sabes cuántos se pueden sacar? 6, porque de esos 25 hay algunos que ya no están, hay otros que podrán cambiar, como yo le digo, de figurita, porque el asesor de medio ambiente podrá sacarlo, pero va a tener que poner otro, médico podrá sacar si no le gusta la cara del que está, pero va a tener que poner otro, después hay otros que son presupuestados, hay otros que son permanentes y hay otros que están asignados a proyectos. Cuando vos tenés un proyecto, como el que hicimos ahora en el barrio 2000, de cordón, cuneta, iluminación, plaza, el proyecto te exige que tengas, en ese caso, un arquitecto asignado al proyecto. Terzagui, en ese sentido, 2 criterios. Es preferible la gotera, decía recién Pablo. Pablo ya lo ha dicho, él prefiere 4 trabajadores de 2.500 y uno de 10.000. Yo en realidad, porque estoy hablando de un nuevo modelo de gestión, y por eso soy muy consciente de lo que digo, si puedo voy a tener 4 de 10.000, y si no, lo que sea, pero de 10.000. Por lo menos porque es el salario mínimo nacional, lo otro es indigno. Es indigno que alguien... Yo le pregunto a Pablo, ¿tú tomarías una empleada o un empleado en tu casa o en tu tarea por menos de 10.000 pesos? ¿Lo tomarías? A nosotros nos lo agradecen los que tienen trabajo. Pero, a ver, estamos de acuerdo que es absolutamente insuficiente para las necesidades básicas de cualquier familia. Entonces, yo voy a que una nueva gestión tiene que tomar esto en serio, Sonia. Y cuando nosotros le decimos que le vamos a aumentar, le vamos a aumentar el salario a un salario mínimo nacional. ¿Y cómo lo van a hacer? Y lo vamos, mira, hay una cosa muy rápida, se lo podrían aumentar hoy ellos. Esta administración prolija que dice Pablo, desde el año 2009 al 2014, pagó en el entorno de 2 millones y pico de dólares mal a los empleados, 300 empleados municipales que se retiraron en función de un mecanismo que se llama retiro incentivado. Es sencillo, pero era un mecanismo que se utilizó justamente y lo votó el Frente Amplio, está en el presupuesto y lo votó el Partido Colorado, porque era lo que permitía bajar la plantilla de funcionarios a través de un retiro incentivado. Eso era, funcionaba de la siguiente manera, el funcionario se retiraba, ganaba 100 pesos líquidos, la jubilación era 60, la Intendencia le pagaba 40 restantes hasta que cumplía 70 años. En determinado momento, del 2006 al 2009, pagaron bien. En el 2009, esta Intendencia, que tiene creo que 11 contadores, nadie se dio cuenta, empezaron a pagar sobre el sueldo nominal y le pagaron de más. Hoy se dieron cuenta y ya no le pagan de más, afectaron a todos esos funcionarios que entraron creyendo que iban a ganar algo determinado y están ganando por debajo de eso, porque de buenas a primeras le bajaron los ingresos y ahí se ahorraban. Se ahorran hoy, la Intendencia se está ahorrando porque ya no paga además 900.000 pesos más o menos mensuales. Y el incremento de salarios a un salario mínimo nacional a los 340 trabajadores que están por debajo reporta 770 más o menos 1.000 pesos mensuales. Entonces hoy esta administración que cometió ese gravísimo error y que todavía nadie se hace responsable, ese gravísimo error que le costó a los rionegrenses en el entorno de 2 millones y pico de dólares durante el periodo 2009 al 2014, podría con ese ahorro que está haciendo hoy pagarle un salario digno a los trabajadores. Bueno, en primer lugar, a Oscar le encanta, aparte de criticar 10 años la cantidad de personal, nos han criticado la cantidad de contadores, que dice que antes había uno que lo llevaba con un lápiz nomás, ahora hay 5 contadores. Bueno, sí. 5 hay. Él, cuando presentó su equipo contable, presentó 3. Por lo tanto, va a dejar por lo menos los mismos. Pero dentro de los 3 está
el contador delegado del Tribunal de Cuentas, que está hace muchísimos años, que fue el que tampoco advirtió nada de esto que se pagó, es uno de los asesores que Óscar está presentando. Pero además digo otra cosa. Óscar ahora dice que lo podemos pagar porque ahorramos eso que no son 2, es menos, es 1 millón y pico, que es cierto, se pagó de más, se pagó mal, ¿verdad? Ahora, cuando presentó la propuesta del aumento, que habló del aumento pero no dijo lo que implicaba en aguinaldo, en salario vacacional, todo el otro impacto anexo que tiene el aumento de los salarios, dijo que lo iba a pagar de 2 maneras. Uno, abatiendo morosidad, es decir, totalmente falto de previsibilidad porque por lo menos en el corto plazo no podés asegurar cuánto, ni siquiera en el mediano, cuánto vas a achicar de la morosidad. Y lo otro dijo reduciendo los asesores. Entonces yo le saqué la cuenta, esto que te dije recién, dije, bueno, si de 25 asesores puedes sacar 6, tenés 163.680 de los 750, 800 que precisás, que es más, ¿verdad?, por mes, ¿verdad?, para pagar eso. Entonces, ¿cómo lo vas a pagar? Cuando haces una promesa a un mes de la elección en un tema tan sensible como es el salario, que lo querés hacer llegar a 340 trabajadores. No tiene previsibilidad, entonces, ¿cómo lo puede pagar? Lo puede pagar aumentando tributos. ¿Cuál es el tributo que puede aumentar? Es la contribución inmobiliaria. La otra es, si no lo hace, sacar gente, que es lo que dijo recién. Bueno, estudiamos y vemos que en realidad no precisamos 1.670, sacamos 200 y con eso le pagamos el aumento. Y si no, la otra es no cumplirla. No hay magia en esto. Las 3 cosas. Bueno, hay cosas que coinciden, Pablo, conmigo. O sea, veo, tiene 340 trabajadores, ganan menos un salario mínimo nacional. Promedio 7.700 pesos. Llevarlos a un salario mínimo nacional, y eso lo sacaron nuestros asesores, y no estaríamos fallando. Con todo, implica más o menos 770.000 pesos por mes. También está de acuerdo, Pablo, que se pagó mal durante 6 años. 6 años se pagó mal. 6 años se pagó mal. Le costó a los rionegrenses 2 millones y pico de dólares. Y esa plata hoy se está ahorrando. Quiere decir que ahí nomás ya tenés para pagarle. Ahí ya tenés. Pero aparte de eso, yo no dije que iba a reducir. Hay que reducir o no hay que reducir la morosidad. Porque si no, no hacemos ninguna gestión. No hacemos una nueva gestión. Si después de 10 años de bonanza seguimos manteniendo un 40% de morosidad, 18% de los padrones rurales, Sonia, todavía están morosos. Cuando el valor de la tierra se incrementó por 10 y la producción por 10, entonces ahí hay una mala gestión en recaudación de tributo. Nosotros decimos, en el mediano plazo incluso podremos, abatiendo un 4% nada más, esa acumulación de morosidad, abatiendo en el 4%, ya estamos entrando en el mediano y largo plazo a cubrir esa demanda de dinero para solucionar el problema a estos trabajadores. Pero además, como Pablo habla de ese asesor, entonces yo le pregunto, porque él tiene más información que yo, es parte del gobierno, yo te pregunto que me discrimines en qué se gastaron los 50 millones de pesos en el rubro 2, servicios no personales, que implican servicios técnicos y no son los que están en la plantilla, son servicios técnicos, gastronómicos, todo. ¿En qué hubo ese brutal incremento de 50 millones de pesos en el gasto entre el 2012 y el 2014? Si vos me explicas eso, yo te digo dónde saco los 8 millones. Lo primero que me tiene que explicar es el asesor de Óscar, que es contador delegado del Tribunal de Cuentas, tuvo 6 años, los mismos 6 años de lo que habla él, viendo pasar los pagos sin darse cuenta. Él lo presenta ahora... Perdón, ¿el error de quién es? El error es el de la Dirección de Hacienda. ¿Quién es ese? Pero por favor, es la Dirección de Hacienda. Lo que hace el Tribunal de Cuentas, cuando venga el informe veremos. Pero el error es del gobierno departamental, Dirección de Hacienda, no hay otra. Veremos, bueno. ¿Y a ver, cayó alguno de los que están responsables de eso? No sé, digo, ¿en qué trámite está? Digo, yo no formo parte... Yo no formo parte del Ejecutivo, eso Óscar lo sabe. No, pero es tu gobierno, Pablo. Como sabe, además que no lo interrumpo cuando él habla. Entonces, lo que yo digo es, si me entra a hilar fino en un presupuesto de 850, 800 millones de pesos, lo que sí digo es, hace 10 días dijo, vamos a pagar esto, la mitad con recuperación. Para mí, la meta, la recuperación de deuda es una meta. Ahora, que yo diga con eso voy a pagar
en concreto un determinado gasto no lo puedo prometer porque no sé cuánto voy a recuperar. Esa es la diferencia de matiz. Pero además de eso, dijo, la otra mitad la voy a sacar reduciendo asesores. Nunca me contestaron cuando yo le di la cifra exacta, que me dice, bueno, los asesores, yo no digo que estén fallando, ni mucho menos. Lo que digo es que mis números me dan otra cosa distinta de la que le dan a él. Porque vamos a reducir asesores, vamos a reducir, no tengo ninguna duda. Dos precisiones. ¿Es previsible o no es previsible el tema morosidad y cambio? O sea, la reducción de la morosidad es siempre una meta, nunca podés tener la certeza de cuánto vas a poder volver a reincorporar al circuito de pago de quienes están morosos. Y en cuanto al tema de los asesores que decía recién del Grosso. Vamos a reducir asesores. Hasta hace poco había un director de higiene, hoy hay un director de medio ambiente, ahora hay un nuevo director de medio ambiente y el que estaba quedó como asesor del gabinete. Entonces, a ver, vamos a reducir, en este tema vamos a reducir, porque esta es una nueva gestión, si no vamos a reproducir las cosas negativas de una gestión que nosotros no concebimos de ninguna manera. Ahora bien, volviendo al tema de los trabajadores, los 900.000 pesos por mes que se está ahorrando la Intendencia de Río Negro hoy, luego de haber pagado, reitero, mal 6 años, ¿por qué no lo utiliza para mejorar el salario de estos trabajadores? Bueno, yo sabe lo que le contesto, es que tendría que escuchar en primero al ministro de Economía, que fue al Parlamento, que se reunió con el PIT-CNT y dijo, muchachos, tengan cautela fiscal. ¿Por qué? Porque solo de productos agropecuarios ya estamos recaudando 1.200 millones de dólares menos. Tenemos déficit fiscal y tenemos inflación, y vamos a atacar las dos cosas. Así que dijo, tengan cautela, piensen que la recuperación salarial va a ser muy complicada, y lo que nosotros sí decimos es, en los 10 años hemos mantenido el salario real. Yo tengo como meta no solo mantenerlo, sino también aumentar el salario, ahora, con la cautela que el ministro de Economía nos está dando. ¿Por qué? Porque las partidas que la Intendencia recibe, ¿verdad?, son un porcentaje, el 3,33% del total de ingresos del Estado. Si el total de ingresos del Estado baja, nos va a bajar la recaudación a todas las intendencias, por lo tanto tenemos que tener cautela, además de que no sabemos cómo se va a renegociar el porcentaje, que era hasta 2005 5,47, se renegoció a la luz de los ingresos que habían crecido del Estado en el primer periodo de Tabaré Vázquez con el Congreso de Intendentes y se bajó al 3,33% con un compromiso de gestión que era estar al día en los servicios públicos, servicios corrientes. Si no se cumplía con eso, baja al 2,9, que es un montón de plata para cada intendencia. Río Negro ha estado totalmente al día en el cumplimiento de lo mismo, por lo tanto, ¿qué tenemos que tener? Y tenemos que tener lo que nos pide el ministro de Economía, cautela a la hora de hacer promesas que afectan los recursos. Para cerrar, si me permitís una sola cosa, simplemente yo no voy a tener cautela si se trata de mejorar el salario de trabajadores que hoy ganan 7.000 pesos. Y estoy de acuerdo, y estoy seguro que el ministro me lo va a reconocer. Las fuerzas están empatadas en este momento, según Factum. ¿Por qué un gobierno del Frente Amplio sería mejor para Río Negro? Un minuto. No, sin duda que nosotros pensamos, por todas estas cosas que estamos debatiendo acá con Pablo, tenemos visiones diferentes del departamento. Pablo se define por la continuidad de un modelo que para nosotros está agotado. Nosotros queremos cambiar el modelo, queremos ir a una gestión innovadora, una gestión participativa, muy participativa. La gente tiene que ser transparente y la gente tiene que enterarse de lo que pasa en la Intendencia, ¿no? Si hay una auditoría interna, ¿cómo puede ser que durante 6 años no se dieron cuenta en esa auditoría interna de la Intendencia en que se estaba pagando mal y la gente menos? Entonces, transparencia en la gestión. Nosotros vamos a proponer un acuerdo por el empleo. Es un tema que nos preocupa, un acuerdo con el empleo, pivoteando la Intendencia con el sector y articulando con el sector privado para tratar de mejorar los índices de ocupación y la calidad de la ocupación que hoy tenemos en el departamento. Y muchas cosas más, Sonia, que en un minuto no me da. Está bien. Del Grosso. Bueno, porque mi candidatura es la continuidad, como Oscar bien dice, del rumbo que el departamento ha tenido de crecimiento económico para que genere desarrollo social. Ha sido este gobierno del Partido Nacional el que ha hecho la obra social en el departamento, ha sido esta gestión del Partido Nacional la que ha traído desarrollo económico, crecimiento social y obras en el departamento, y el cambio que yo propongo en la gestión
a partir de un fuerte liderazgo marcado por mi impronta, que es distinta a la de quien me precede. Por un equipo, soy el único que muestra su plancha de suplente, los demás no lo han mostrado ninguno. Oscar habla de equipo, el equipo es él y el primer suplente. Yo muestro a todo mi equipo del programa, planificación y control. Señores, para mí ha sido un gusto haberles conocido. Les agradezco que hayan venido, que hayan debatido en vivo en este programa y veremos qué decide la ciudadanía. Gracias porque han estado. Un honor haber participado de tu programa. Muchísimas gracias por la invitación y saludos. Un gusto. En instantes cerramos este programa. Les recuerdo al cerrar este programa el mensaje de Antel para Vera en tu hogar, presentando a Romeo Santos, quien llega por primera vez a Uruguay. Ustedes pueden estar allí. Con las compras que realicen en la tienda en línea de Antel, participan en el sorteo de entradas dobles para su show el 20 de abril en el Gran Parque Central. Les recuerdo el claim de Antel, avanzamos juntos. Y les recuerdo, como siempre, mi deseo de cada miércoles, buenas noches y buena suerte.